Editar antes de enviar. Buenos días, mujeres bienaventuradas. Es un gozo tener este hermoso privilegio de hablar de las maravillas y la grandeza de nuestro Señor en nuestras vidas. Estoy convencida que el Señor día a día hace crecer en nuestros corazones el dominio propio por su Espíritu Santo y que estos devocionales nos apoyan para ese crecimiento y unidad. Dice en Proverbios 31:12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y en el verso 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y gloria al Señor por su hermosa palabra. Entonces hoy estaremos hablando de nuestras palabras. Todas esas que pronunciamos en nuestro día a día. Y sabemos que son muchas, ¿cierto? A las mujeres nos gusta hablar. Personalmente me caracterizo por hablar mucho y en ocasiones más de lo necesario. Y aquí en todo el capítulo de Proverbios, desde el verso 10 hasta el 31, nos encontramos con una mujer de excelente y noble carácter, una mujer virtuosa. El texto nos deja ver al leer todos los versículos, ¿cierto? Que es una mujer adulta, ¿cierto? Ya es una mujer grande, es casada, ¿cierto? Que tiene hijos y también nos deja ver que gran parte de las actividades que hace están relacionadas al cuidado de su casa, al cuidado de su esposo, de sus hijos. Y gloria al Señor por esas hermosas mujeres que se dedican a esta muy, pero muy necesaria y ardua tarea del hogar, de la crianza. Y también gloria al Señor por las que además realizamos otras actividades como un trabajo por fuera de casa, ¿cierto? Lo importante es que el Señor nos ayude a organizarnos y dar prioridad a lo que es primero, que es nuestro hogar, ¿verdad? Pero volviendo a nuestro tema, en el verso 12 dice que ella, esta mujer de noble carácter que todas soñamos ser, ¿cierto? Siempre que leemos estos versos es lo que anhelamos en el corazón, ¿cierto? Dice que le da el bien y no el mal todos los días de la vida. Y esto es muy necesario escucharlo del Señor para nosotras porque las mujeres podemos tener todo tipo de días, ¿cierto? Puede ser que nos levantemos muy alegres, muy amorosas, muy pacientes un día, pero otros días no sea tanto así. Y también es importante porque en esta creciente modernidad de nuestra sociedad, ¿cierto? A las mujeres se nos anima a manifestar, a decir todo tipo de pensamiento y emoción que se nos venga, ¿cierto? A la mente, con el pretexto de la libertad y el liberalismo y el empoderamiento, sin medir el perjuicio o qué tan edificante sea eso que decimos, que pensamos. En mi trabajo a menudo tengo comunicaciones por diferentes medios, por correo electrónico, por WhatsApp. Y siempre que voy a escribir, pienso qué voy a escribir, ¿sí? Y después de redactarlo, le doy una leída para identificar si está bien lo que estoy escribiendo, cómo suena. Eh, si es respetuoso, si es asertivo, si estoy utilizando las palabras apropiadas y, eh, y si encuentro algo que no me gusta, pues lo edito y lo vuelvo a leer y cuando ya me siento segura, pues envío el mensaje, ¿cierto? El correo. Muchas veces en el caso de los audios, pues los escucho antes de enviarlos o después de enviarlos los escucho rápidamente. Y mi intención siempre es identificar cómo suena, ¿cierto? Lo que digo, cómo se sintió, ¿cierto? Si es agradable, si es asertivo lo que estoy diciendo.
Y al meditar en esta palabra, ¿cierto? En los versos que leímos, el Señor nos está enseñando que hagamos esto no solo al escribir, ¿cierto? No solo en el trabajo, sino en todo momento. No, nosotros eh, no podemos decir nuestros pensamientos, ¿cierto? Todo lo que viene en nuestra mente tal cual como viene, ¿cierto? Debemos tener esa función de edición, editarlos, repasarlos antes de verbalizar esas palabras. Y muchas veces tal vez sí ponemos esos filtros en algunas situaciones, en algunas, como lo digo, puede ser en el trabajo, con personas fuera de la casa, ¿cierto? Medimos las palabras, ¿cierto? Sin embargo, la mujer virtuosa que describe en Proverbios, ¿cierto? Se desenvuelve mayormente en su hogar. Y cuando dice en el verso 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, se está refiriendo a que utiliza esas palabras agradables, ¿cierto? Con los más próximos, con las personas que tienen más cerca, ¿cierto? En su día a día, que puede ser su esposo, sus hijos, su familia, las personas que le ayudan, ¿cierto? Y luego pues ese círculo social más externo. Entonces, puedo, si puedo hablar con sabiduría, ¿cierto? En mi casa, ¿cierto? Si practico esto en mi casa, me será más fácil, más natural que se exprese en los afuera, ¿cierto? Fuera de mi casa, porque lo habré cultivado, lo habré practicado, ¿cierto? A diario en mi casa, en mi hogar, con mi esposo, con mi hija, ¿cierto? Y esto no nos estamos refiriendo a que tengamos un corazón engañoso, ¿cierto? Que pensemos una cosa y digamos otra cosa de manera engañosa o hipócrita. No, nos estamos refiriendo a que debo ponerle edición a esos pensamientos, a la luz de la palabra del Señor. Y cuando dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, eh, la clemencia en pocas palabras es la virtud de tener piedad y compasión al aplicar la justicia. Voy a decirlo de nuevo. La clemencia es la virtud de tener piedad y compasión al aplicar la justicia. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor nos ha dado esto con su obra maravillosa de salvación, ¿cierto? El Señor me está diciendo que aunque yo tenga la razón para corregir, ¿cierto? De aplicar justicia, lo que yo debo hacer es no erguirme y tener una postura rígida, ¿cierto? Endurecida, sino más bien, como dice la palabra, que la clemencia está en mi lengua, ¿cierto? Es con mansedumbre, es con compasión que debo hablar. Y esto no solo incluye la selección de las palabras que voy a decir, ¿cierto? Sino en qué tono, en qué forma las voy a decir. Y esto pudiéramos decir que es hablar con gentileza, ¿cierto? La gentileza no es hablar con engaño, sino decir la verdad sin herir a las personas, ¿cierto? ¿Y cómo logramos todo esto? ¿Cómo logramos hablar con gentileza, ¿cierto? Este dominio de nuestra lengua, cómo le ponemos filtro y edición a nuestros pensamientos y a nuestras palabras. Entonces aquí el Señor me lleva a recordar por la palabra, por su palabra, que lo que yo hablo mayormente es lo que está en mi corazón. Entonces, lo primero que debo presentar delante de mi Señor es mi corazón. Entrar en oración continuamente y decir, Señor,
Dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, como lo decía el salmista. El Señor desea que nosotros estemos constantemente en su fuente de sabiduría, en su fuente de clemencia, de gentileza, que es su palabra y su hermosa enseñanza. Nuestro Señor va moldeando nuestro carácter y nuestros pensamientos a medida que vamos sumergiéndonos en esa enseñanza, en el conocimiento de Él, ¿cierto? Y el Espíritu Santo va a poner en nosotras esa función de edición, de editar antes de enviar, ¿cierto? Antes de abrir la boca, editar nuestras palabras. Y qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque es el Señor el que pone en nosotras el dominio propio y esto hace parte de eso. No se trata de que no vamos a hablar, ¿cierto? De callar, de no hablar. El Señor nos dio esa habilidad para hablar, pero debemos recordar también lo que dice en Proverbios 10:19. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Y ya en repetidos devocionales hemos escuchado aquí sobre la prudencia. Y es justamente también esto, poner filtro a nuestras palabras, a nuestros pensamientos. Se trata de dar gloria al Señor con cada una de las palabras que salen de nuestra boca. Se trata de pensar antes de hablar. Me debo preguntar, ¿es sabio lo que voy a decir? ¿Realmente es necesario decir esto? ¿Es edificante? Y tal vez tener este propósito del que estamos hablando hoy, de tener este filtro en nuestros pensamientos y palabras, no sea suficiente. No nos vamos a hacer sabias al hablar de un día para otro, pero con seguridad estaremos cultivando, el Señor estará poniendo, Señor, el crecimiento en nosotras por medio de su palabra, de su Espíritu Santo. Él nos ha modelado y Él va afirmando en nuestro corazón con el paso de los días, ¿cierto? Que esto sea una realidad. Y frente a cualquier tropiezo que podamos tener al hablar, ¿cierto? Nos equivocamos al hablar, hacemos daño, decimos lo que no debemos. Entonces tendremos la oportunidad, ¿cierto? El Espíritu Santo nos va a convencer de regresarnos y enderezar eso que hicimos mal, ¿cierto? Pedir perdón, mostrar con sinceridad el anhelo de tener constantemente, diligentemente, esa función de edición, de hablar con gentileza y amor. Señor, te damos muchas gracias por tus palabras que siempre nos das y lo haces de una forma sobrenatural, hermosa, con amor y piedad, pero también con justicia y poder. Señor, te pedimos que nos ayudes, por favor, en esta continua necesidad. Danos un corazón humilde, capaz de controlar nuestros pensamientos y nuestras palabras. Danos sabiduría y gentileza para hablar. A ti toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Amén. Un hermoso día, mujeres bellas, bienaventuradas.